cosas. Nacho, tenemos que hablar lógicamente de lo que fue la tarde de ayer para el gobierno nacional. Una tarde desde el punto de vista político... ¡Tarde de perros! Nefasta, una tarde de perros, claro, a ver los chistes, efectivamente. ¿Por qué? Porque el gobierno ayer encadenó 6 derrotas consecutivas. Una de ellas tuvo que ver con el tratamiento y la conversión en ley del aumento jubilatorio. El segundo, el aumento del bono a los jubilados, que desde el diciembre del 2023 está en 70.000 pesos. En tercer lugar, la restitución de la moratoria, que va a permitir que mucha gente que no tiene los años de aporte vuelva a hacer las gestiones para poder jubilarse. En el cuarto lugar, la emergencia discapacidad. Y posteriormente la asistencia a Bahía Blanca por el temporal que lo azotó y que dejó devastada la ciudad, así como 2 medias sanciones, una que tiene que ver con el reparto de los ATN pedido por los gobernadores y, la redistribución o el compartir del impuesto a los combustibles. ¿Cómo se llega a todo esto? Bueno, básicamente por presión de la oposición, del peronismo y algunos sectores aliados, también por la insistencia de los gobernadores que al no haber encontrado respuesta en el gobierno nacional presentaron su propio proyecto, 23 gobernadores más la ciudad de Buenos Aires, vinculado con la redistribución de los ATN y el compartir el impuesto a los combustibles, que antes iba a algunos fideicomisos que ahora se cerraron, que no funcionan más, entonces esa plata quedó en el Estado Nacional y los gobernadores dicen, si se cerraron los fideicomisos, si no se generan otros, esa plata hay que repartirlo entre las provincias. 6 derrotas consecutivas, pero todo empezó muy temprano con el tema de, bueno, llegaban al quórum, no llegaban al quórum, no solo llegaron al quórum, sino que aprobaron las normativas con más de los 2/3 en el Senado. Ahora, la reunión en sí, una suerte de autoconvocatoria porque el tema estaba planteado, se había hablado en comisiones y la fortaleza específica del peronismo en el Senado hizo que la sesión se abriera, que se empezara a debatir y ahí también lo que comenzó fue un cruce muy, pero muy importante y muy fuerte entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, sobre los que todo el oficialismo ponía la lupa para hacer, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar que deliberen? ¿Va a llamar a acuerdo intermedio? ¿No va a convocar la sesión? Bueno, veamos qué es lo que decía, por ejemplo, Patricia Bullrich de Victoria Villarruel. Levántese, señora vicepresidente, no denigre la institución que preside, no sea cómplice del kirchnerismo destructor, al menos siga al lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia. Así le pedía Patricia Bullrich a Victoria Villarruel que dejara sin autoridades, sin conducción la sesión, pero rápidamente encontró la respuesta de la vicepresidente que fue muy, pero muy ácida y la cruzó a la ministra de Seguridad con un tuit de un tono tan destemplado como el que había puesto Patricia Bullrich. Esto ponía en Twitter justamente la vicepresidenta Victoria Villarruel, que si me das un segundito nada más, lo leo de aquí. Lo que te quería preguntar antes, no quería cortarte antes. ¿Cuántas de las leyes quienes las votaron realmente convencidos de que la ley sirve o la votaron para provocar el veto? Bueno, hay más de votarla para provocar el veto que, bueno, lógicamente... Contémoslo. Lo votaron para provocar el veto porque saben que alguna de las condiciones que tiene el gobierno y la gestión de Javier Milei es el no tocar lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal. Y estas leyes que se aprobaron, que tiene que ver con el aumento de las jubilaciones, que tiene que ver con los bonos a los jubilados, el incremento de los recursos a la discapacidad, requieren de recursos que no han sido especificados en el debate que se dio en el Senado. Lo que pasa que así como lo hicieron para provocar el veto, lo que tiene que hacer Milei también es pagar un costo político a la hora de ese veto, porque el discurso es que el ajuste lo paga la casta y lo que estamos viendo es que el ajuste, entre otros, más allá de los laburantes, quieren que lo paguen los jubilados y algunos sectores como los sectores vinculados con la discapacidad. Hasta el propio Luis Juez votó positivo porque tiene un caso muy particular en su familia y obviamente no sintonizó en lo que es no darle los recursos que corresponden al área de discapacidad y sumó así un voto positivo y en consonancia o en la misma sintonía que los justicialistas. Esto le decía Villarruel, ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas
terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre mientras usted pululaba de partido en partido. La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora a la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente, cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, me gusten o no. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad. Le está diciendo, bueno, ustedes demasiado institucionales no están, y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando, escuchate esto, Nacho, o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente. Y en este tono ácido, áspero, sigue el tuit de Victoria Villarroel. Pero aunque te parezca mentira, y era ya a esta altura, si no fuese por el dramatismo que todo esto significa y cómo puede llegar a alterar la vida de los argentinos, también de los jubilados, el superávit y demás, era casi para comprar pochoclo. Bullrich le dice a Villarroel, ¿qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas a la espalda y decirle, muy bien, Vicky, usted es vicepresidente? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país. Y para terminar, es largo el último tuit de Villarroel, que no se quedó corta, y dijo, aprovecho para aclarar que el Honorable Senado como cuerpo es soberano, conforme a la Constitución Nacional. Bueno, el ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto, ya que los senadores, en representación de los intereses de sus provincias, los que toman sus propias decisiones son ellos. Bueno, así se daba este cruce entre Villarroel y Bullrich. Lógicamente, este cruce que fue visto con beneplácito en la Casa Rosada, porque venimos hablando desde hace mucho rato que la relación entre Villarroel y Javier Milei está rota. Pero tan rota está que después, a la hora de hablar en la Bolsa de Comercio, Javier Milei dedicó un párrafo a lo que había pasado en el Senado, pero en este caso específicamente vamos a escuchar qué es lo que decía, refiriéndose a la vicepresidente. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Llanamente la trató de traidora, sabía y ya desde hace mucho tiempo la relación está rota, pero en boca del presidente, en un ámbito como fue ayer y un discurso que se amplificó muchísimo, el ya definirla con la palabra traidora a Villarroel hace ruido no solo en el plano local, sino también a aquellos que desde afuera miran a la Argentina. Y para sumar el último audio de Milei, que tiene que ver con efectivamente qué es lo que va a hacer con esto que se aprobó en la Cámara de Senadores. Ya había anticipado en un reportaje con Majul las medidas, pero ayer lo dijo ante los hombres de negocios, ante los empresarios que se dieron cita en la Bolsa de Comercio, y lo decía de esta manera. Apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Bueno, abogados constitucionalistas por lo bajo dicen que no gaste dinero el presidente, que no gaste los sellos para la justicia porque no tiene chances de prosperar una judicialización de esta naturaleza. Un poder como legislativo no se va a expedir sobre una determinación del legislativo que ha adoptado en una asamblea soberana y con los 2/3 de los votos una determinación como es esto que hablaba del tema previsional más la cuestión de la discapacidad. Otros dicen, si el presidente hace hincapié en que estas leyes aprobadas no tienen el sustento económico y no tiene partidas asignadas, puede llegar a tener alguna chance de un resultado favorable a la judicialización, que en realidad lo que quiere el gobierno es ganar tiempo. Claro. ¿Y el ganar tiempo para qué? Para que vengan las elecciones y, como lo había dicho 24 horas antes Milei, esperarlos el 11 de diciembre con una fuerza diferente, una relación de fuerzas distinta en el Congreso Nacional. Lo concreto es que la situación quedó muy tensa.
A todo esto se suma la pésima relación que se dieron los últimos 15 días entre los gobernadores aliados y no aliados. Recordemos que los puso en la misma bolsa, lo dijimos ayer Milei, dijo que querían romper todos el gobierno, que viven del Estado, etcétera, etcétera. Y lo que dejó claro, inclusive como señal hacia el exterior ayer en la Bolsa de Comercio Milei, fue justamente que hay algo que no se toca, a como dé lugar, y que eso es el superávit fiscal. A ver, gracias Darío. Siempre lo decimos de este lado, en el mundo perfecto, no hay que terminar con nadie, no hay que terminar con el kirchnerismo. Y no hay que terminar con el radicalismo, no hay que terminar con el peronismo. Hay que mostrarse en todo caso, ni con la izquierda, hay que mostrarse como una opción superadora. O sea, no hay que terminar con nadie ni poner clavos en los cajones de nadie. Por lo menos pienso eso y me quiero y elijo ponerme en el papel como comunicador social de abonar a decir, no, pará. Que la clase política se muestre como opción superadora a otra opción. No, terminemos con el kirchnerismo. No hay que terminar con el kirchnerismo. Bueno, es un poco el eslogan, Nacho, de la libertad. Claro, avanza, ¿no? Kirchnerismo o libertad va a ser el eslogan en la provincia de Buenos Aires. Lo entiendo, Sí. pero lo que digo es... Para abonar lo que estás diciendo. Mostrémonos como una opción superadora y que el kirchnerismo pueda mostrarse como una opción superadora y que el radicalismo o que los frentes y demás. Pero a mí, viste, digo, como ciudadano, estamos para destruir al kirchnerismo. No, mirá, a lo sumo no tendrá mi voto. Pero no quiero destruirlo, es una fuerza política que debe, insisto, que sí me parece, deberá mostrarse superadora de sí misma, en principio. Y apenas... Una opción superadora de sí misma y luego de los demás. Apenas un segundo, Nacho, porque la verdad que ayer hubo dislates de todos lados, inclusive el más famoso tuitero de La Libertad Avanza, el Gordo Dan o Daniel Parisini, puso en X un posteo que decía: los tanques a la calle ya. Me parece que no da para hacer chistes. Después el Gordo Dan habló de que podían ser tanques de agua. Me parece que esta situación no da para chistes. Y bueno, que, no sé, alguna pasadita por alguna fiscalía de alguien que interprete que los tiempos no están para este tipo de joditas, por decirlo de alguna manera, no estaría demasiado mal, ¿no? Gracias, Darío. Bien.